¿Qué tal, familia del Lugar de Encuentro? ¿Cómo están? Qué gusto poderles saludar en esta tarde. Gracias a Dios. Este día domingo el Señor nos permite estar nuevamente aquí conectados a través de nuestra experiencia en línea. Así que bienvenidos sean todos. Esperamos en Dios que se encuentren bien y seguimos adelante. Emocionado por estar compartiendo con ustedes esta serie Menos de mí. Creo que esta serie sin duda alguna tiene que ver mucho con el tipo de enseñanza que Jesús vino a darnos. Y precisamente es esto, es el hecho de que nosotros menguemos, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Así que en este día quiero llevarte a la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, verso 8 al 13. Y hoy traigo este mensaje para ustedes dentro de esta serie, Sin miedo al testificar. ¿Sabes? Cuando hay menos de nosotros y permitimos que Dios nos llene, o sea, vaciarnos nosotros y dejar que Dios sea con nosotros, vamos a cobrar un ánimo y un valor enorme. Y una de las áreas donde Dios quiere usar tu vida y usar mi vida es el área de testificar, de compartir nuestra fe, de dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Mira lo que dice la palabra y te quiero enseñar a través de este mensaje cómo fue la vida de los primeros cristianos y el tremendo valor que ellos desarrollaron para compartir su fe. Dice la palabra en Hechos capítulo 4, verso 8 al 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico. Había sucedido un milagro tremendo ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, oraron por un hombre que siempre se ponía allá a la puerta de ese templo, oraron por él y en el nombre de Jesús este hombre fue sanado después de tantos años enfermo y era conocido de todo el pueblo. Entonces este milagro trajo la atención no solamente de las personas para que creyeran en el Señor, pero aún de los religiosos. Hubo molestia en ellos por este acontecimiento. Pero mira lo que sucede en la historia. Dice: nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico. ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Este Jesús, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación, dice el versículo 13. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Subraya eso, no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Quiero que notes esa expresión que dice en el versículo 13 al final. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Y este es el mensaje que quiero compartir en este día con ustedes: sin miedo a testificar de qué, testificar de nuestra fe, a testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, a testificar que a través de Él hay salvación. Es importante esto, amado, y te mencionaba al inicio de nuestra serie el porqué de esta serie, y es que simple y sencillamente, amados, muchas veces hay áreas en nuestra vida que deberían de poder fluir de una mejor manera, pero por consecuencia de que estamos enfocados tanto en nosotros mismos que olvidamos el propósito para el cual el Señor nos ha alcanzado y el Señor nos ha llamado. Y hoy quiero recordarte a través no solamente de esta serie, pero en este mensaje, que uno de los propósitos grandes que Dios nos ha dado a ti y a mí es poder ser fieles testigos del poder de Dios. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? A través de cobrar valor, a través de vencer esos miedos y poder testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que pensando en esto, quiero compartirles esta palabra. Y creo que es importante, amado, ¿por qué? Porque esto va más allá de nuestra cultura. Nuestra cultura prácticamente nos empuja a que neguemos nuestra fe, y si no tenemos cuidado como pueblo de Dios, como hijos de Dios, en ocasiones no solamente nos quedamos callados, pero también nos intimidamos, sentimos miedo de poder compartir nuestra fe, y esto no puede ser así, y más en los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos nosotros ser audaces, ser determinados, tener valor, vencer esos miedos y poder compartir nuestra fe con toda la libertad. ¿Sabes qué, amado?
amado, ¿por qué es que muchos, esta es una pregunta importante, ¿por qué es que muchos dejan de seguir a Jesús? Te voy a decir por qué. Porque se centraron en ellos mismos. Y creo que esta serie nos debe de ayudar a nosotros a que entendamos la importancia que es no enfocarnos en nosotros mismos, sino enfocarnos en el propósito que Dios nos ha dado. Dice Mateo 16:24, ¿te acuerdas que te lo he mencionado? Entonces Jesús les dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Sabes, ahí está la clave, en negarnos a nosotros mismos, en renunciar a nosotros mismos. Y si vamos a ser fieles testigos del poder de Dios, si vamos a compartir nuestra fe con ese valor, con esa valentía, necesitamos nosotros entender la importancia de nosotros despojarnos de nosotros mismos y dejar que el Señor llene tu vida y llene mi vida para que podamos testificar de la grandeza del Señor. A través de esta serie te he hablado de ser fieles servidores, te he hablado de ser grandes dadores. Hoy te estoy hablando de testificar sin miedo al testificar. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, te voy a decir algo. El cuadro que te acabo de escribir no fue realmente el cuadro principal que vemos al inicio de la vida de los primeros cristianos. Te voy a decir cuál era el cuadro que muestra la vida de los primeros cristianos. Después de que Jesús va a la cruz y muere, el cuadro que ellos muestran es un cuadro totalmente distinto. Y esto es importante que lo notemos porque los discípulos habían estado con Jesús por aproximadamente 3 años, habían visto a Jesús hacer cosas maravillosas junto con él, habían sanado enfermos, habían dado vista a los ciegos, habían levantado a los paralíticos, sanado a los leprosos, habían echado fuera demonios, en fin, habían visto el poder de Dios manifestarse de una manera increíble. Y esos 3 años y medio el Señor había hecho un impacto en sus vidas de una manera increíble. Sabes, durante ese tiempo el Señor también les habló acerca de su muerte, acerca del propósito para lo cual Él había venido. Y Él había venido para entregar su vida en rescate nuestro, para morir por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad. Y parece ser que a ellos se les olvidó esta experiencia o este evento de que Jesús iba a ir a la tumba. Ellos se les olvidó por completo esto. Y sabes, esto hizo que ellos tuvieran miedo. Y por eso te quiero enseñar este cuadro, porque me llama la atención de que cuando nosotros olvidamos las bases más importantes de nuestra fe cristiana, es muy probable que caigamos en la trampa de vernos en el mismo cuadro como estos primeros cristianos, como los discípulos. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versículo 19. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. ¿Qué es lo que está presentándonos Juan capítulo 20, verso 19? El cuadro de lo que estaba sucediendo en la vida de los discípulos después de que Jesús fue a la cruz y fue sepultado. Ya era el tercer día, ya era el día domingo. Jesús había resucitado, pero ellos todavía no lo sabían. ¿Y dónde se encontraban ellos? No se encontraban anunciando su fe, no se encontraban predicando el mensaje de salvación, no se encontraban haciendo lo que habían visto a Jesús hacer, sanar enfermos, limpiar leprosos. No, ellos estaban intimidados, estaban llenos de temor y estaban en puertas cerradas. Imagínate, ese era el cuadro de los primeros cristianos. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían olvidado algo importante, y es que realmente el Señor tenía un propósito al morir, pero Él también habría de resucitar. Ahora, lo que te quiero decir es que esto nos sucede a todos. Hay momentos o etapas de nuestra vida donde también vamos a sentir ese miedo. Es muy probable que también esa pasión que tú solías tener para testificar de la grandeza del Señor haya menguado en tu vida. Y sabes, hay razones por qué esto puede suceder, pero una de las cosas que quiero atraer la atención de ustedes, y la razón que yo miro por qué ellos tenían miedo y estaban a puerta cerrada, porque no querían exponerse quizás a una persecución o ser echados a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque habían olvidado lo esencial del mensaje que Jesús vino a darles, y es que Él resucitaría al tercer día. Habían olvidado esta promesa. Ellos no se recordaban que Jesús les había dicho que era necesario que fuera a la cruz y fuera sepultado, pero al tercer día Él iba a resucitar. Y eso se les olvidó por completo. ¿Y qué es lo que sucede cuando olvidamos las cosas importantes de nuestra fe, como lo es la resurrección de Cristo? ¿Sabes qué es lo que sucede? Vamos a perder el poder.
para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y este fue el cuadro precisamente de los discípulos. ¿Por qué nos detenemos al testificar? Te voy a decir algunas razones por qué tú y yo nos detenemos al compartir nuestra fe con ese valor que debemos de demostrar. ¿Sabes por qué? Porque quizás te sientes incapaz. Yo me he sentido muchas veces incapaz de poder hacerlo. A veces pensamos, no sé mucho de la Biblia como para poder estar testificando de Cristo. Bueno, esa puede ser una de las razones. Otra es porque no queremos ofender. Es verdad que sí, a veces en ocasiones nos ponemos a pensar, pero es que si le hablo a esa persona, si me acerco y le digo, a lo mejor se va a sentir ofendido de que yo le comente acerca de mi fe. Pero te voy a decir la raíz de lo que yo considero que es el problema principal, más allá de porque nos sentimos incapaces o porque no tenemos pena de ofender a alguien. Más allá de eso, ¿sabes cuál es la raíz principal del problema? Creo yo que es la misma que tenían los discípulos, es miedo. Nos da miedo de testificar. ¿Y sabes por qué perdemos ese valor? Porque nos hemos enfocado tanto en nosotros mismos, que nos da pena que seamos rechazados, nos da pena a que seamos menospreciados, criticados o juzgados al estar compartiendo nuestra fe. Y sabes, yo creo que definitivamente si una de las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas tremendamente y nos va a usar de una mejor manera es entender esto, el hecho de dejar que el Señor sea con nosotros y permita que tú y yo nos convirtamos en instrumentos de bendición. La iglesia necesita levantarse, la iglesia necesita crear ese valor y esa confianza para poder predicar las buenas nuevas. Así que te quiero compartir un momento especial que cambió totalmente ese miedo que estaban sintiendo los discípulos, cambió totalmente ese miedo en un valor tremendo. ¿Y sabes en qué momento? ¿Cuál fue el punto clave que trajo a los discípulos esa determinación, ese valor, esa valentía de poderse levantar y compartir su fe? ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús se aparece resucitado y se presenta ante ellos. Mira lo que dice el mismo versículo 19 de Juan capítulo 20. Dice, de pronto, después de que ellos estaban encerrados, estaban con miedo, dice, de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dice, la paz sea con ustedes. Casi siento como que veo a Jesús diciéndoles, hey, se les había olvidado algo, ¿verdad? ¿Saben qué se les había olvidado? Que yo iba a estar con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Que yo me iba a levantar de entre los muertos y que ustedes me iban a servir. Pero ellos estaban con miedo, asustados y no estaban cumpliendo el propósito, ¿sabes? Porque a veces necesitamos entender el valor que tiene tu experiencia personal con Jesús. Eso te anima a hacer y a seguir adelante en los propósitos que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Aquí se destruyó el miedo que había en ellos, ¿sabes? La resurrección les trajo paz y trajo confianza. Les trajo confianza, les trajo seguridad. Vemos a Pedro y a Juan que comienzan a predicar con todo el valor, con toda la determinación y empiezan a predicar con toda la autoridad que Cristo les había dado a través de esa experiencia de verlo resucitado. No solamente eso, vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos a Pedro levantándose lleno del poder del Espíritu Santo y predicándole a todas las personas que estaban ahí, y más de 3,000 personas reciben a Cristo, son bautizadas. Esto solamente lo puede hacer, ¿sabes? Una persona que está convencida de qué es lo que está creyendo. Y este es el caso de los discípulos. Pedro y Juan, por el poder de Dios, levantan a un paralítico. Ahora, ahí lo vemos en el capítulo 3, vemos que levantan a un paralítico que estaba por años ahí en el templo de la Hermosa. Ellos le hablan acerca de Jesús, oran por él y este hombre se levanta y comienza a caminar y entra danzando y saltando por el templo. Y esto fue visible o notorio para toda la gente en la comunidad, de tal manera que se maravillaron de lo que el Señor había hecho a través de los discípulos. Inclusive pusieron sus ojos en los discípulos, pero ellos mismos testificaron que fue por el poder de Dios, por el poder de Jesús, que este hombre había sido sanado. Y en el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos, ellos son cuestionados por las autoridades y llevados a prisión. Fíjate hasta qué punto estaban tan determinados a testificar de su fe que hasta los llevan a prisión, porque obviamente estaban creando un alboroto, estaban haciendo una revolución tremenda. Pero es interesante ver el valor, eso es lo que quiero que notes, el valor, la confianza que ellos estaban teniendo de compartir el mensaje.
Y les hacen la pregunta, ¿bajo qué autoridad y nombre han hecho esto? Ellos no se avergonzaron de testificar acerca de Jesús. Ellos reconocieron que era el poder de Cristo el que había levantado a ese paralítico, a ese hombre que estaba en el templo de la Hermosa, y el Señor lo había sanado. ¿Sabes? Esto es lo que quiero hacer notar. Su valor se debió a su experiencia que habían tenido con Jesús. Esa experiencia personal que ellos habían tenido con Jesús despertó en ellos un valor, una valentía, el ser atrevidos. Y amado, yo creo que necesitamos nosotros entender que es importante que tú y yo, al hablar de menos de mí y dejar que el Señor sea con nosotros, el Señor crezca en ti y haga de ti un instrumento útil en sus manos. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 8 al 10. Y aquí me quiero enfocar en el libro de los Hechos, en la vida de los primeros cristianos, para hacerte ver cómo es que tu vida, mi vida, cuando la ponemos en las manos del Señor y vivimos en base a la experiencia de lo que Él se ha mostrado en nuestra vida, Él puede hacer cosas extraordinarias. Mira lo que dice Hechos 4, 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel, nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico. Recuerda que ellos estaban ante las autoridades y estaban las autoridades molestas por lo que estaban ocasionando, y ellos están diciendo: nos están juzgando por sanar a un paralítico. ¿Quieren saber quién lo sanó? Como que aprovechan la oportunidad para testificar de quién es el que estaba haciendo la obra en todo esto. Dice: pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de la muerte. Y luego mira cómo dice: este hombre estaba paralítico, ahora está completamente sano gracias a Jesús. Ahí está. Ellos aprovechando el momento y la oportunidad, no solamente para el pueblo, no solamente para el que estaba en la necesidad, pero también para las autoridades, de poderles testificar sin miedo alguno del poder de Jesucristo. Sabes, te voy a decir algo, y esto es importante: hablamos sin miedo de aquello que estamos profundamente convencidos. Tú vas a atreverte a hablar sin miedo cuando estás profundamente convencido de que la medicina que se ha aplicado en tu vida funciona, de que el poder de Jesús ha obrado en tu vida, y lo que tú ahora eres por la gracia de Dios ha sido gracias a Él. Esta era la convicción que estos hombres, estos primeros cristianos, adquirieron en Jesús. En base a su experiencia con Jesús, ellos tenían total convicción de que esta medicina funciona, y funciona bien, de que en el nombre de Jesús hay poder, y que los enfermos son sanados, que para Él no hay nada imposible, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, que Jesús tiene todo el poder para obrar en cualquier necesidad. Y eso fue lo que estaba sucediendo en la vida de estos hombres. Estaban plenamente convencidos, ¿verdad?, en lo que ellos habían creído, y eso les dio un valor increíble. Y esto es un principio importante. Tú y yo vamos a adquirir valor cuando estamos convencidos de lo que hemos creído. Y amado, por eso quiero atraer tu atención. ¿Por qué? Porque es importante. Quizás ha menguado tu pasión al testificar de Cristo. Quizás te ha dado miedo en estos últimos días, a lo mejor ya el hablar acerca de tu fe. Bueno, yo quiero animarte en el nombre del Señor a que entiendas que no hay una misión más importante para ti, para mí, como seguidores de Jesús, que compartir nuestra fe. Esto es importante. Y me llama la atención, y recuerdo una historia de un pastor que estaba frustrado porque mientras él estaba predicando, invitando gente de la comunidad a venir a su iglesia, nadie llegaba. Y de repente se puso enfrente de donde estaba el templo, la iglesia que él estaba pastoreando, se puso una carpa, y en esa carpa estaba un hombre que hacía reír a la gente, un payaso. Y este hombre comenzó también a hacer lo mismo, invitar a la gente para que vinieran a su función y estuvieran divirtiéndose mientras él ponía, o mientras él tomaba, ¿verdad?, su función o ese tiempo. Y lo curioso, lo que atrajo la atención de este pastor, es que este hombre empezó a atraer gente, y empezó a llegar mucha gente a esa carpa para escuchar y ver a este payaso. Entonces el pastor, con mucha humildad, se acerca después de la función y le dice al payaso, le dice: oye, ¿cómo es que tú hablando cosas que no tienen realmente relevancia, cómo es que logras atraer la atención de toda esta gente, y yo, que estoy tratando de hacerles ver la importancia del mensaje que estoy predicando, no llegan? Y le dice el payaso unas palabras que atraen mi atención. Les dice: es que yo digo las mentiras como si fueran verdades, y tú dices las verdades como si fueran mentiras. Y sabes, amado, esa es una gran verdad. ¿Sabes por qué en ocasiones no compartimos la verdad con toda la convicción?
porque nosotros mismos no hemos estado convencidos. Pero aquel que ha tenido una experiencia personal con Jesús sabe del poder que hay en este mensaje glorioso de salvación. Yo creo que a lo menos las personas que hemos experimentado la gracia y el poder de Dios, de donde el Señor nos sacó, podemos realmente entender que sí funciona, que en el nombre de Jesús hay poder. Y sabes, para los discípulos la resurrección de Cristo vino a darles ese valor y esa confianza. Y hoy quiero hablarte en este día. Si somos honestos, yo te quisiera hacer la pregunta: ¿qué tan sorprendidas están las personas de tu valor que tienes por Cristo? Si yo te pusiera del 1 al 10, ¿cómo está tu valor por Jesús? ¿Cómo está tu valor al testificar de Cristo? Del 1 al 10. Quizás tú me digas, el 1 obviamente es lo más bajo, el 10 es lo más alto. Quizás tú me digas, bueno, estoy en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9. Quizás no estamos en el 10, pero amado, ¿dónde estás en tu valor por testificar de Cristo? Bueno, creo que esto nos ayuda a reflexionar y a pensar, quizás no estoy donde yo quisiera estar. Quizás he menguado o he bajado en mi pasión de compartir mi fe. Bueno, te felicito primeramente por ser honesto. ¿Sabes? Porque no es fácil. Y te voy a decir honestamente, no es fácil el tener ese valor o adquirir ese valor para compartir nuestra fe. A mí me ha tocado ir y evangelizar y tocar puertas. Y créeme, a veces cuando he tocado puertas en aquel tiempo, yo recuerdo que salíamos mucho, se acostumbraba mucho. Hoy la gente ha cambiado y le da miedo abrir su puerta. Pero en aquel tiempo se acostumbraba mucho que la iglesia saliera a tocar a puertas y compartiera el mensaje de salvación. Y sabes, hubo ocasiones donde yo tocaba la puerta pidiéndole a Dios que no hubiera nadie. ¿Y sabes por qué? Porque sí me daba miedo, porque no sabía con quién me iba a encontrar, no sabía qué tipo de persona iba a empezar a tratar. Y sabes, cuando tú vas adquiriendo confianza en lo que el Señor hace, amado, vas a tener valor de compartir tu fe. Pero lo hemos hecho a través de estudios, lo hemos hecho a través de oportunidades que Dios nos ha dado. Pero yo, el punto que en este día quiero compartir contigo, y esta es la pregunta fundamental, donde quiero darte una palabra sencilla, práctica, pero que te ayude a crecer en ese propósito de testificar sin miedo, de compartir tu fe sin miedo. Y te lo voy a dar en base a la experiencia de estos primeros cristianos. Número 1, ¿cómo puedes crecer en valor y vencer el miedo a testificar? Número 1, pasar más tiempo con Jesús. ¿Por qué te lo digo? Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron. Ellos quedaron asombrados cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta, aquí está la clave, entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Sabes? Una de las maneras más, ¿cómo te puedo decir? Prácticas de que tú y yo adquiramos valor, cobremos valor para testificar de nuestra fe en Cristo Jesús, ¿sabes? Es pasar más tiempo con Él, es dedicarle tiempo al Señor. Yo te hago la pregunta, ¿qué sucede cuando no pasamos tiempo con Jesús? Te voy a decir qué es lo que sucede. Nos consumimos en nosotros mismos, nos enfocamos solamente en las cosas que yo quiero. O sea, todo se centra en mi persona, nos distraemos fácilmente, nos resentimos fácilmente, nos lastimamos fácilmente, le damos más valor a cosas que realmente no tienen valor alguno. Nos enfocamos o perdemos el tiempo o malgastamos el tiempo en cosas que no tienen importancia. Eso sucede cuando tú y yo, ¿verdad? No pasamos tiempo con Jesús. Pero te voy a decir qué pasa cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús. Te puedo decir, ponemos a Dios primero en todo lo que hacemos. Somos sorprendidos internamente. Nuestro interior es movido con una pasión enorme por amar más al Señor, por servir más a Dios, por hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tomamos valor para ser usados por el Señor. Quitamos el enfoque de nosotros mismos y ponemos todo nuestro enfoque en Él. Esto sucede cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús. Somos movidos del ordinario a lo extraordinario. Me encanta eso. Desarrollamos un sentido de urgencia espiritual. Sentimos que Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros, y queremos cumplir todo propósito que Él ponga en nuestro corazón. Adquirimos fe y confianza para testificar de Él. Fíjate, todo esto sucede cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús. ¿Sabes por qué? Estos hombres
los primeros cristianos adquirieron tanta confianza y fe para testificar acerca de Jesús, porque ellos pasaron tiempo con Él. Y no solamente en el aspecto de la vida cuando Jesús estuvo con ellos, sino también después de que Jesús ascendió a los cielos, ellos dedicaban tiempo a la oración. Era el tipo de actividades que ellos estaban haciendo constantemente, orando y buscando el favor y la gracia de Dios. Así que dedica tiempo. Hay que estar conectados con el Señor. Recuerda lo que Jesús dijo en el capítulo 15 del libro de Juan: separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar conectados con el Señor para poder ser efectivos en lo que Él nos llamó a hacer. Número 2, pídele a Dios que destruya tus miedos. Sabes, una de las maneras como podemos nosotros ser usados por el Señor es pedirle a Dios las áreas donde tú batallas. A mí también me da miedo. No siempre siento la confianza por testificar acerca de Jesús. Te puedo decir, muchas veces he reprobado esto porque he sentido o pensé que debería de haber compartido mi fe con alguien y de repente me detuve por diferentes razones. Pero sabes, la raíz de todo es porque necesitamos permitirle a Dios que Él tome el control completamente de nuestras vidas. Así que, número 2, pídele a Dios que destruya todos esos miedos. Mira lo que dice Hechos capítulos 4, verso 29. Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje, dice, con valentía. Fíjate la petición que estos hombres le hacían al Señor: ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. Quiero decirte algo: el valor no es ausencia de temor, es hacer las cosas a pesar de que sientas temor. Eso es valor. Porque si tú esperas a que el miedo se te vaya, eso no va a suceder. Pero cuando Cristo toma el control de tu vida, aún sintiendo miedo, tú vas a cumplir el propósito que Él ponga en tu corazón a hacer. Él te va a usar. Ciertamente tú vas a sentir miedo. Hay muchas cosas en las cuales yo me he visto en hacer y he sentido miedo, te soy honesto. Recuerdo una ocasión que fui invitado a hacer una simple oración, así me lo dijeron. Nada más queremos que haga una oración en un funeral porque una jovencita había fallecido. En ese tiempo yo no tenía nada de experiencia, no era ni un ministro, no era una persona que hacía estos oficios de lo que hace un pastor, no. Pero me invitaron a hacer una oración y como eran personas que conocimos, yo dije, con todo gusto. Mi sorpresa fue esta, que llego al lugar donde era los servicios fúnebres y estaba repleto, lleno de personas. Y luego cuando llego, la persona encargada de ese lugar me dice, ¿usted es el que va a oficiar todo el servicio fúnebre? Le digo, a mí me invitaron solamente a hacer una oración por la familia. Me dice, no, ellos me dijeron que usted es el que se va a encargar de todo, de dirigir el servicio fúnebre. Y yo, Señor, ¿sabes? En ese momento sentí un miedo tan fuerte. Decía, Señor, ¿qué voy a decir? Es mucha gente, la mayoría eran personas jóvenes. ¿Qué voy a decir? Me fui en la parte de atrás, me postré, te soy honesto, yo no sabía qué decir, no sabía cómo hacerle, no sabía cómo enfrentar ese momento tan difícil, saber que estaba lleno el lugar y era un momento también difícil para la familia, la pérdida de un ser tan querido. Y sabes, me puse en las manos del Señor. Doblé mis rodillas, le dije, Señor, dame gracia y ayúdame. Le pedí que quitara todos mis miedos y me diera confianza. Y gracias a Dios me pude levantar después de estar en un momento con el Señor. Me pude levantar y Él me dio la gracia y la confianza para poder ministrar a toda esa juventud y las personas que estaban ahí presentes. Sabes, Dios sabe darnos ese valor para poder enfrentar cualquier cosa que en el propósito que Dios tiene para nosotros, Él nos lleve a cumplir. Así que toda acción, y te voy a decir esto, toda acción tiene consecuencias, pero hay acciones por las cuales vale la pena luchar. O sea, hay acciones por las cuales, aunque suframos, aunque padezcamos, a pesar de las consecuencias, vale la pena. Y este es el caso de los discípulos. Ellos sentían una dicha en compartir su fe. Mira lo que dice Hechos 5, 40 al 42. Así que llamaron a los apóstoles y los azotaron y les ordenaron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego los dejaron ir. Fíjate, aquí los azotaron, los golpearon y les dijeron que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. Y luego dice, luego los dejaron ir. Y mira lo que sucede en el verso 41. Los apóstoles se fueron de la reunión del consejo contentos de tener el honor. Ellos lo consideraron un honor, el honor de sufrir por causa del nombre de Jesús. Diariamente en el área del templo y por las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de Jesús el Mesías. Gloria al Señor. Así que, amado, ¿qué hace tu valor? Te voy a decir lo que hace tu valor. Tu valor hace que tu vida cuente para otros. Ellos entendían que el cobrar valor y cumplir el propósito que Dios les había dado iba a ser, amado,
que esto contara en la vida de otros. Imagínate si ellos se callan, imagínate si ellos dejan de hablar el mensaje de salvación, imagínate si ellos por el miedo se esconden detrás de paredes y dejan de hacer el propósito que Dios los llamó a hacer. Ese es el cuadro para la iglesia. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que hablar y testificar y compartir su fe, y necesitamos adquirir ese valor de parte de Dios. ¿Cómo? Pasando tiempo con el Señor, y segundo, pidiéndole a Dios que destruya nuestros miedos, que nos ayude a que a pesar del miedo tengamos el valor y la confianza de compartir este mensaje. Y esto es lo que ellos hicieron. Esto es lo que ellos hicieron. Y esto que ellos hicieron, ese valor, hizo que la vida de otros fuera tocada por el poder del evangelio. Hicieron ver bien a Dios, porque la gente se quedaba maravillada de decir, estos no paran, no cesan de compartir el mensaje. A pesar de que se les echó a la cárcel, a pesar de que se les azotaba, ellos seguían compartiendo su fe. Amado, necesitamos nosotros recobrar ese valor y poder compartir nuestra fe con toda determinación. Esto es importante. Y lo tercero y último que quiero dejar en tu mente, ¿cómo podemos nosotros adquirir y crecer en ese valor para testificar, tener una visión hacia el futuro? Recuerda que esta vida es pasajera, y recuerda que más allá de esta vida hay una vida que el Señor ofrece. Necesitamos tener la visión de vida que Dios nos ha dado, como también un futuro maravilloso que Él nos promete. Necesitamos estar conscientes de esto. ¿Sabes? En Juan capítulo 17, verso 16, Jesús hace una oración por todos nosotros y nos dice el versículo 16, ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy. Y luego en el verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. ¿Cómo fue enviado Jesús? Con poder, con autoridad, con gracia, con sabiduría de parte de Dios. Y el Señor dice, así también yo los estoy enviando. Eso te debe dar confianza. Pero más que confianza, te debe hacer entender que hay un propósito que Dios quiere y espera que como iglesia nosotros podamos cumplir. Así que, amado, esto es maravilloso y Dios nos está invitando a vivir, amado, en las promesas y en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabes, después de esta vida hay cosas importantes y necesitamos tener una visión hacia el futuro. Vivir en la presencia de la gloria de Dios en el cielo o en el horror de la condenación eterna en el infierno. Esta es una realidad. Sabes, no sería yo fiel a la palabra de Dios si yo no te dijera que existe el infierno. Existe el infierno. Pero es alentador saber que hoy tenemos la oportunidad de asegurar nuestro destino eterno en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20:15. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Cuesta trabajo describir con palabras lo insoportable, la insoportable angustia, el horror de lo que será el infierno. Sin duda alguna, lago de fuego lo describe la palabra, un lugar de tormento donde el dolor no para, un lugar de sufrimiento, un destino para siempre. Eso cuesta trabajo, pero es la realidad. La Biblia enseña acerca de este destino que va a haber para aquellos que no hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. De la misma manera que las palabras no pueden describir el horror del infierno, ¿sabes qué? También es difícil poder describir aquellas cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para los que en Él creen y le aman. Lo que está preparado para nosotros en el cielo. Mira lo que dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Pero así está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. No tenemos ni idea de qué maravilloso va a ser ese lugar, porque dice Pablo, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Quiero concluir con esto. Hubo alguien que fue llevado al cielo y así fue como lo describe el cielo. El Señor lo llevó al cielo a Juan, el apóstol amado, y le fue dada esta visión de lo que él pudo ver. Y mira lo que nos dice Apocalipsis 21, verso 1 al 5. Y te comparto esto para que veas lo maravilloso que es y lo importante el compartir este mensaje de salvación. Mira lo que dice la Biblia. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará las lágrimas, Él secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más,
¿Te da gusto eso? Ya no va a existir llanto ni dolor. Qué maravilloso. Verso 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Imagínate el cuadro maravilloso de lo que será el cielo. ¿Valdrá la pena en primer lugar compartir con toda la confianza, el valor, este mensaje? Seguro que sí. Porque estamos dando la oportunidad que más personas gocen de estas bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le aman. Vale la pena. Yo te hago la pregunta, si les hablo de Jesús, se ofenderán. Quizás tú digas, si yo les hablo de Jesús se van a ofender, pero ahí te va. Si no les hablas, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder si nosotros no hablamos? Sería peor. Y sabes, amado, yo quiero animarte en el nombre del Señor. Mientras vamos en el curso de esta serie, Menos de mí, el Señor espera que nuestro enfoque lo quitemos de nuestra persona y lo pongamos en el propósito que Él nos ha dado. Seamos valientes, sin miedo a testificar de lo que Cristo tiene para aquellos que le necesitan. La iglesia es la respuesta a la necesidad de este mundo actual. Necesitamos ser las manos, ser los pies, ser la boca de Cristo. Iglesia, cobremos ánimo, cobremos valor y no tengamos miedo al testificar. Y sabes, hablamos sin miedo de aquello que estamos profundamente convencidos. Si tú estás convencido que lo que el Señor ha hecho en tu vida ha sido de gran bendición, no tengas miedo. Da de gracia de lo que de gracia has recibido. Padre, te doy gracias por la oportunidad, por el privilegio y la bendición que nos das de considerar tu palabra. Señor, te pedimos, mi Dios, que nos permitas estar más y más cerca de ti. Que nuestro valor, Señor, surja a raíz de nuestra relación contigo. Señor, entender, mi Dios, que la mejor manera de ser personas valientes en este mundo es estar cerca de ti. Danos, Señor, la determinación de acercarnos día a día más y más a ti. No solamente eso, Señor, sino te pedimos que destruyas todos nuestros miedos, todas las cosas que detienen y frenan, Señor, nuestro valor por testificar de nuestra fe. Hazlo a un lado. Haznos personas valientes, determinados a compartir nuestra fe, a dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y ayúdanos, Señor, a tener una visión hacia el futuro. Entender, Señor, que esta vida es corta, pero hay una vida que viene después. Y necesitamos no solamente nosotros mantenernos firmes en nuestra fe, pero también por la urgencia del mensaje compartirla hacia los demás, para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y gocen de las bendiciones que tú has preparado para los que te aman. En el nombre de Jesús, Señor, oro también por aquellos corazones que todavía no te conocen. Esta tarde, este día, esta hora, este momento, Señor, este segundo, es importante. Ese corazón, Señor, que se abre en este momento y te dice, Señor, yo quiero servirte, yo quiero estar cerca de ti, quiero que destruyas mis miedos y quiero, Señor, entender que debo de abrazar esa visión hacia adelante, porque me doy cuenta que este mundo es un mundo de sinsabores y que lo que tú tienes preparado para nosotros a través de lo que tu palabra nos enseña vale la pena. Señor, por esos corazones que en este momento te reciben y abren su corazón para que tú les bendigas, bendíceles. Derrama gracia, favor y bendición sobre sus vidas y la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde y que el Señor siga cumpliendo su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga.